Science. Ahora, el día de ayer, y cambiando ya de tema totalmente, el día de ayer, en una sesión semivirtual en la que estuvieron presentes solamente 3 consejeros, uno estuvo virtual desde Yucatán, y también estuvo presente el consejero presidente y el secretario ejecutivo del INE. Bueno, pues rindieron protesta los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entre ellos, la consejera Carla Humphrey Jordán, quien ofreció defender el uso racional del gasto y buscar que el INE salga adelante de la prueba de fuego que serán los comicios del 2021. En la línea telefónica, justamente, agradezco mucho que nos tome la llamada la consejera Carla Humphrey Jordán para platicar sobre estos temas. Consejera, bienvenida, felicidades y gracias por tomar la llamada. Consejera, tenemos ahí un problema. A ver, vamos a ver si nos escucha. Si nos escucha la consejera, retomamos la comunicación. A ver si nos escucha ahí. Consejera, ¿nos escucha? Todavía no. Estamos ahí tratando de justamente restablecer la comunicación. Ella, la consejera Carla Humphrey, bueno, pues es una de las 4 consejeras o de las 2 consejeras y 2 consejeros que fueron votadas por mayoría, 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Consejera, buenas tardes, bienvenida. ¿Nos escucha? Creo que tenemos un problema ahí con el tema, en los enlaces telefónicos. Ahorita lo volvemos a recuperar. Consejera, ¿nos escucha? Sí. ¿Qué tal, consejera? Bienvenidas nuevamente y felicidades. Muchas gracias y además te agradezco mucho este espacio y un saludo a todo tu auditorio. Al contrario. Consejera, lo principal creo que pues debería centrarnos, y lo que yo quisiera comenzar es justo con la experiencia que usted tiene sobre el tema de fiscalización. El INE, el IFE, ahora el INE ha venido trabajando intensamente en este tema, pero han sido pocos los resultados, creo, que hemos visto al respecto. ¿Cuál es digamos, la perspectiva que usted, con la que usted llega justamente al INE, y cuáles serían los retos que usted vería a los que hay que mejorar o afrontar en esta materia de fiscalización? Bueno, creo claramente que la equidad en las contiendas electorales es ahora una de las que tienen que ser las metas más importantes, los retos más importantes de la autoridad electoral. Creo que la equidad en las contiendas tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos y también de las candidaturas. En ese sentido, creo que después de la reforma de 2014 y la nacionalización de la fiscalización, es decir, que cada peso y cada centavo que entra a las arcas de los partidos tiene que ser fiscalizada por la Autoridad Nacional Electoral. El reto no está en lo que reportan los partidos políticos, en lo que suban al sistema de contabilidad, sino en aquello que no reportan, en el flujo de efectivo, en las donaciones en especie, y que, puede haber ahí lavado de dinero, recursos ilícitos a las campañas, ilícitos tanto desvío de recursos públicos que van a campañas electorales, y recursos provenientes del crimen organizado o de la delincuencia. Por tanto, creo que es vital para el país atacar estos 2 temas, el lavado de dinero, pero también el dinero ilícito en campañas, porque creo que cualquier candidato o candidata que llegue al ejercicio de un cargo público lo tiene que llegar y lo tiene que asumir en condiciones de legalidad, cumpliendo con la ley, con contiendas equitativas, y creo que es la manera de garantizar que lleguen a espacios de manera independiente y que cumplan las promesas de campaña que hacen a las y los ciudadanos. Creo que si llegan con compromisos de quién les aportó ilícitamente recursos, tendrán que cumplir aquellas promesas o aquellas condiciones a las que accedieron por tener acceso a estos recursos, y por tanto creo que una de las tareas importantes es volver a ver al ámbito internacional, por ejemplo al Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece los estándares para la prevención del lavado de dinero, no específicamente en las campañas, sino incluso en todos los países, y cómo se tiene que trabajar de manera coordinada entre los distintos países justamente para contrarrestar este delito, y en el caso de nuestro país, los delitos precedentes que pueden llevar al lavado de dinero, por ejemplo, la corrupción, el desvío de recursos,
Y creo que estos mecanismos son importantes, también una colaboración y cooperación interinstitucional con otras dependencias, por ejemplo, el SAT, la Secretaría de la Función Pública, la UIF, para tener acceso a estos datos que nos permitan tener claridad de cómo llegan las y los candidatos a las campañas electorales y cómo están llegando los recursos a las propias arcas partidistas, de dónde vienen y a dónde van, e incluso, ¿por qué no? Seguro tenemos una vía por la que sale incluso del país este dinero y por tanto tendremos que utilizar las rutas legales que tenemos como país para acceder a información internacional respecto a recursos que vengan de México o que vayan de México al extranjero, particularmente de cuentas de partidos políticos o de candidatos y candidatas. Claro, consejera, usted habla ahorita justamente y muy bien de este tema de la relación o de estrechar la relación con otras instituciones. La pregunta sería, ¿le haría falta un poco de dientes, digamos, como se dice coloquialmente, al INE en ese sentido? Sabemos que contamos con la FEPADE, con una fiscalía dentro de la Fiscalía General especializada para atender delitos electorales, está el Tribunal Electoral, pero de pronto muchos temas se quedan atorados en la FEPADE y tardan mucho tiempo en castigarse o en investigarse. ¿Le haría falta un poco más digamos, de dientes al interior del INE para justamente estos temas de fiscalización, de poder hacer mayores sanciones o sanciones mucho más severas? Pues creo que tendríamos que buscar más bien la vía de que, como dices, pues se resuelvan y se atiendan los temas. Claramente es obligación del INE dar vista a la FEPADE cuando se esté en presencia de la comisión de un delito electoral, pero creo que también podríamos, y así se ha hecho, o se hacía cuando menos cuando yo integraba ese órgano electoral en 97, dar vista a otras autoridades para que ellas actúen en el marco de sus competencias. Por ejemplo, pues si se trata de funcionarios públicos que además están después quieren ocupar otro cargo y están haciendo campaña y se detecta dinero ilegal en sus campañas, valdría la pena también dar vista a la función pública, o si estamos en presencia a lo mejor de una defraudación fiscal, pues darle vista a la autoridad competente, o incluso si se cree o se tiene dudas del manejo de recursos para una campaña, pues incluso podremos estar en presencia de lavado de dinero, y creo que pues dar vista a la unidad de inteligencia financiera propiamente con los datos a los que accede la autoridad electoral, a los que los partidos políticos manifiestan, digamos, en sus informes, y también a los que la autoridad se allega derivado de distintas medidas de verificación de los gastos o de los eventos que realizan los partidos. Entonces, creo que lo que me parece que tendríamos que hacer como mucho más claramente es estrechar esta comunicación de ida y vuelta entre otras dependencias que tienen acceso a otra información distinta a la que tiene el INE y a la que no necesariamente los partidos reportan, porque bueno, los informes están claramente establecidos los rubros, las cuentas en las que tienen que depositar los recursos, también bueno, el tema de los recursos locales y los federales, en fin, hay una serie de medidas diversas que ellos están obligados a respetar cuando reportan en sus informes, pero creo y me gustaría pensar como más ampliamente en toda esta cantidad de información que tiene el Estado mexicano y que también tienen las entidades federativas que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Claro. Aquí nos peleamos con los plazos, claramente, pero yo creo que tenemos que ir más allá. ¿Sí me parece que estamos correteando el tema de la fiscalización para que un candidato o candidata que violente, por ejemplo, el tope de gastos de campaña, no pueda acceder al espacio público que ganó de manera ilegal, o si se pueden aplicar alguna de las causales de nulidad establecidas en la Constitución? Sí. Pero creo que hay que pensar un poco más allá, ampliar los horizontes, la información y utilizarla justamente para tener campañas equitativas. Consejera, finalmente estamos prácticamente a semanas de que arranque de manera oficial, porque de manera extraoficial creo que ya arrancaron, al menos para ciertos políticos, pero de manera oficial estamos a semanas de que arranque el proceso electoral del 2021, en donde será un proceso, se renovarán obviamente diputaciones, gobernadurías, en fin, es un proceso muy grande. ¿Cuál es el principal reto que ven los nuevos consejeros al integrarse a los trabajos, prácticamente a marchas ya forzadas para arrancar este proceso electoral?
Pues creo que precisamente acabas de mencionar uno muy importante. Tendríamos o tendrían que haber llegado a este cargo los nuevos y las nuevas consejeras desde el mes de abril. Llegamos casi en agosto, como dices, a la vuelta del inicio del proceso electoral. Creo que eso nos impide de entrada ser demasiado propositivos, porque bueno, pues ya entrando al proceso electoral podemos ajustar, hacer algunos cambios, a lo mejor con nuestras aportaciones, delinear algunos temas, pero bueno, claramente tampoco hay espacio para hacer grandes modificaciones. Creo que el tema central además va a ser la pandemia, cómo garantizamos condiciones de salud para que las y los ciudadanos acudan a votar. Claramente lo primero es la vida y la salud de las personas, pero también creemos que no se puede detener el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces tenemos que plantear una serie de medidas que garanticen o que cuiden la salud de los votantes y también de las y los funcionarios, por ejemplo, de mesas directivas de casilla, los capacitadores electorales, en fin, todos los funcionarios y las funcionarias que trabajan en el Instituto Nacional Electoral y todos las y los ciudadanos que al final también colaboran en este espacio de participación ciudadana para hacer los procesos electorales. Entonces, creo que el reto principal, como dices, es la elección más grande, más de 21,000 cargos, aproximadamente 96 millones de electores inscritos en el padrón electoral, pero sin embargo creo que el tema de la pandemia es el tema que vamos a tener en mente para tomar muchas de las decisiones. Y hay muchos temas, en el mundo se han organizado ya en estas épocas elecciones, hay lecciones que podemos aprender, medidas que se pueden implantar, y creo que salvo que la situación sea como muy crítica, tendremos que pensar en cambiar un escenario electoral y quizá posponer, pero en este caso y en este momento creo que no estamos en esas condiciones y que tenemos que evaluar par y paso lo que se vaya haciendo. El INE ya cuenta con un comité experto en salud que va recomendando esta serie de medidas y creo que de la mano con los expertos en salud y con otras experiencias en el mundo respecto a organizar elecciones en estas condiciones, podemos tener buenos ejemplos. Perfecto. Consejera, le agradezco mucho estos minutos para Cruce Informativo y para Capital 21 y nuevamente enhorabuena por su designación. Al contrario, gracias a ti, te agradezco el espacio y seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguro que será así porque se vienen tiempos bastante interesantes. La consejera Carla Humphrey Jordán, nueva integrante del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral. Rápidamente, vamos a una pausa, pero mire, hoy el INEGI por la mañana